A continuación presento el mapa conceptual en el que trataré de darle respuesta a los tres interrogantes planteados por la docente Andrea Pernet. El primer interrogante es ¿por qué se considera el lenguaje una facultad del ser humano? ¿Existen además otros lenguajes en la naturaleza? El segundo es ¿cómo entiende usted los fundamentos biológicos del lenguaje? ¿Cuáles son? ¿Qué características nos diferencian de otros animales, especies? Y la tercera y última, biológicamente, ¿cómo sucede el pensamiento? Vamos a comenzar entonces a explicar el mapa. Entonces, iniciamos por la facultad del ser humano. El ser humano tiene dos facultades, las cuales vamos a mencionar a continuación, y son el lenguaje y el pensamiento, que hace referencia a las ideas. Iniciemos por el lenguaje. El lenguaje ha sido evolutivo, es decir, la forma en la que los seres humanos nos comunicamos, ya sea verbal o escrituralmente, ha evolucionado a través de los años, sea a través de la lengua. Esta difiere dependiendo de múltiples circunstancias, como lo es el contexto. ¿Qué genera este lenguaje? Traspasar la realidad, lo concreto y lo sensorial. E infiere grandemente la cultura, porque, como todos sabemos, la cultura hace parte del lenguaje y el lenguaje de la cultura, pero es en la cultura donde se expresan de formas dicotómicas las formas del lenguaje. Según Saussure, afirma que el lenguaje es imprescindible. Él nos habla de la lingüística, de la forma sincrónica y la forma diacrítica. La sincrónica, que hace relación a lo estoico de la ciencia, y la diacrítica a las diversas evoluciones que ha tenido a través de los años. Por otro lado, lo biológico, una parte muy importante, ¿cierto? Y esta nos las pone Lurenberg. Él afirma que el lenguaje no se enseña, que el lenguaje no se transmite, se nace con él, ¿cierto? Aunque muchos pensadores pueden afirmar cosas diferentes, pero Lurenberg tenía muchas afirmaciones para asegurar esas características que el lenguaje da. Ahora hablemos del pensamiento. Vamos a hablar acerca de algunas teorías, las teorías biológicas, para darle respuesta a uno de esos interrogantes que tenemos. Iniciemos entonces con el estructuralismo. En el estructuralismo debemos preguntarnos primero qué es la mente, ¿cierto? Y cuáles son los procesos por los que pasa ella, además de su estructura, como lo dice esta teoría. Uno de los que nos habla sobre el estructuralismo es Wendt. Él dice que la psicología estudia la conciencia y los procesos. Por otro lado, Fichtner se interesa en qué es la mente y cuáles son los elementos básicos y las actividades de pensar, ¿cierto? A través de lo tangible y lo intangible, como son las imágenes, las emociones y las sensaciones. Y cómo nosotros a través de todo eso podemos reproducir. Kulp nos dice que es consciente de que es difícil que un sujeto describa los procesos mentales conscientes y lo estudia experimentalmente. Para eso hacemos alusión al pensamiento dirigido, como lo decíamos anteriormente, eh, meta sin imágenes, ¿cierto? Es decir, o sea, podemos estimular la mente sin necesidad de imágenes. Ahora pasemos al funcionalismo. Funcionalismo. Ahora, para eso nos debemos preguntar cómo funciona y para qué sirve. La psicología es un campo que estudia los procesos mentales, atendiendo a las propiedades funcionales. ¿Funcionales de qué? De la mente. La forma en que la mente se adapta a las circunstancias, a las sensaciones y a las emociones por las que pasa a lo largo de su vida. Para ello podemos hacer alusión a los problemas, ¿cierto? Las dificultades, que es en el momento en el que la mente se esfuerza más por tratar de buscar entre sus múltiples soluciones
la solución correcta para esa dificultad específica. Diu nos habla de unas etapas del pensamiento, ¿cierto? Y nos dice que en esas etapas se pasa por reconocer el problema, definir cuáles son las características de ese problema específico y a partir de ello formular soluciones. Después de haberlas formulado, él debe determinar verdaderamente cuál de esas soluciones es la apropiada para esta dificultad, ¿cierto? Y además de eso, evaluar si verdaderamente es factible. Entonces miremos que en este proceso se puede hablar de una actividad dinámica cambiante, ¿cierto? Hablemos de la psicología de la Gestalt. Entonces, esta psicología nos dice que estudia la conciencia de los fenómenos psicológicos. Se opone a disgregar la conciencia, ¿cierto? Somos seres conscientes. En el campo psicológico tiene diferentes partes que interactúan entre sí. Se piensa además que cuando estas partes entran en conflicto y se desea una solución, ¿cierto? Debemos hacer alusión también al pensamiento. Y hay dos formas de pensamiento. El reproductivo, que es las estrategias conocidas, es decir, si esa estrategia me funcionó en un momento determinado, entonces yo puedo seguir repitiendo constantemente esa estrategia. Y el productivo, que es cuando nos creamos nuevas ideas y reestructuramos esa conciencia como tal, ese pensamiento. Ahora hablemos del conductismo. El conductismo es una teoría que critica lo introspectivo por no aplicarse a la psicología animal, que en este caso era el único método experimental y puede ser objeto y manipular variables. Watson es uno de los pensadores que nos habla del conductismo y nos dice que el pensamiento es un lenguaje subvocal. Pensamiento y lenguaje se aprenden por condicionamiento. Tolman y Hall nos hablan de una serie de respuestas desencadenadas en grados por estímulo, ¿cierto? Es decir, que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensamiento a través de unos estímulos determinados, ¿cierto? Tolman y Hall le debemos agradecer una de las formas de pensamiento o un método de pensamiento muy efectivo a la hora de nosotros poder expresar nuestras ideas sobre un tema determinado y son los famosos mapas mentales, en donde podemos expresar en pocas palabras lo que hubiésemos querido decir, digamos, en un texto largo. Ahora hablemos de la escuela del procesamiento de la información. Entonces nos dice que se desarrolla a partir de los 50 y 60 de una forma cibernética o de una vía artificial. Turing nos habla de la analogía entre mente humana y máquina, que es algo que nos pone a repensar mucho. Weiner desarrolla la cibernética. Shannon cuantificó la cantidad de informática y la analogía del ordenador. Entonces podemos entender que la mente funciona como muchas máquinas que conocemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque procesa la información, la almacena y se recupera a través de un proceso que podemos llamar catarsis. Aunque las características o los elementos que infieren en este procesamiento de la información han de ser diferentes. Esta escuela del procesamiento de la información se basa en el presupuesto, en lo mentalista, es decir, en recurrir a la mente, lo funcionalista, que es la organización, hablemos del cerebro, ¿cierto? Y las funciones que se realiza, lo computacional, seres autónomos que procesan información y resuelven. Lo restrictivo, la mente funciona a limitaciones internas y a procesos neuronales. Entonces miremos que
ese procesamiento de la información va mucho más allá de un simple pensar. Para ello utilizamos nuestras neuronas, nuestro cerebro y las demás funciones que éste cumple en cada uno de los seres humanos. Hay una pregunta muy curiosa y es cómo procesa la mente la información, ¿cierto? Entonces podemos decir que se procesa actuando activamente sobre la información y sobre ella se requiere la representación de la información, es decir, nosotros mentalmente debemos representar la información, procesarla, recogerla y generar nuevas representaciones en las que tratemos de solucionar una problemática, si es una problemática, o generar una nueva idea si es necesario, ¿cierto? Entonces, el pensamiento también es lo que se trae a la mente, ¿cierto? ¿Qué nos conlleva esto? Una actividad mental. Esa actividad mental es el análisis, la creatividad, transformación de la realidad, la comparación, la abstracción y la abstracción, perdón. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué relación encontramos entre lenguaje y pensamiento. Entonces para ello tenemos que recurrir a dos términos que son filogénesis y ontogénesis. Filogénesis es el desarrollo de la especie humana, es decir, a través de los años, desde tiempos inmemoriales, hablemos de cómo los seres humanos han tratado de comunicarse de múltiples maneras y cómo infiere el pensamiento para que esta comunicación sea adecuada, ¿cierto? Es decir, los seres humanos con el paso del tiempo, o al menos algunos, hemos aprendido que antes de decir las cosas, antes de expresar las cosas, debemos pensarlas claramente, con cabeza fría, porque después de que una palabra sale de la boca, es imposible revertir el efecto que esta palabra vaya a traer para nuestro entorno. Y la ontogénesis es el desarrollo del niño, ¿cierto? Es decir, cada uno de los procesos que el niño vaya a tener a lo largo de su vida hasta alcanzar una vida adulta. En ese proceso, en ese desarrollo del niño, él va a pasar por múltiples situaciones en las que va a tener que comunicarse o se le va a hacer necesario el comunicarse y va a ir pasando por un proceso en el que va a utilizar su pensamiento para procesar más fácil todas las cosas que van a llegar a su mente. Bueno, dentro de la relación también debemos de hablar de un aspecto muy importante y es el constructivismo. El constructivismo es una palabra que hemos utilizado pedagógicamente y que hace alusión a algunas posturas de unos pensadores o de unos pedagogos. Entonces tenemos a Vygotsky. Vygotsky nos habla de los elementos que condicionan el lenguaje y que condicionan el pensamiento y los procesos de aprovechamiento o de aplicabilidad que tiene cada uno de ellos. Son condicionales por la cultura y por el entorno, que era lo que hablábamos anteriormente. Vygotsky nos dice además que el aprendizaje se imita. Es decir, nosotros cuando comenzamos una vida, tratamos de imitar muchos de los procesos lingüísticos de nuestras personas más inmediatas. También nos habla de un aprendizaje guiado y de una estimulación. Piaget, eh, este pedagogo suizo, nos habla de la epistemología, el origen, ¿cierto? Y las capacidades que tienen los seres humanos para comunicarse. Además de ello, nos habla de un desarrollo cognitivo, desarrollo mental, y que se da a través de unas maneras distintas. Es decir, Piaget reconoce que todos los seres humanos somos diferentes y que hemos de aprender de formas diferentes. Al aprender de formas diferentes, cada uno de los seres humanos hemos de modificar la estructura en la forma en la que percibimos el mundo. ¿Y cómo manifestamos ese aprendizaje? Explicando lo aprendido, ¿cierto? Es decir, si nosotros a un niño en algún momento determinado o a un joven le explicamos algo con relación a, no sé, los seres vivos, los ecosistemas,
Va a llegar un momento en el que va a utilizar la información que en algún momento adquirió para hacer una representación a alguien más, ¿cierto? Eh, David Lausbel, el estadounidense, basó su teoría en algunos aspectos de Piaget, ¿cierto? Y Oswell nos habla de un concepto también muy importante que es el aprendizaje significativo. Para mí personalmente el aprendizaje significativo es una palabra muy grande, porque lograr generar verdaderamente, perdón, un aprendizaje significativo en un estudiante es una tarea muy dura para un docente. No digo que imposible, pero sí es muy complicado, ¿cierto? Porque cuando se habla de aprendizaje significativo, es el hecho de saber que para el estudiante ese nuevo conocimiento que adquirió le fue importante. Ese conocimiento que adquirió le va a servir para desenvolverse en un contexto y que además de ello se conectó de alguna manera con los saberes previos que este estudiante tenía, además del interés. Hablemos de Derek. Derek nos dice, nos habla de la sintaxis después del lenguaje, ¿cierto? Nos dice que el lenguaje no aparece por selección natural. No hay comunicación total entre animales y humanos. Es decir, nosotros, los seres humanos, tratamos de comunicarnos con los animales de diversas formas, pero nunca vamos a encontrar una verdadera comunicación porque nuestros lenguajes difieren totalmente. Eh, ¿Cuáles son las diferencias en este caso? Es el nivel de desarrollo y la capacidad, ¿cierto? Porque nosotros tenemos múltiples formas de comunicarnos. Algo, por ejemplo, en esta relación muy importante es el simple hecho de entender que el lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento. Debemos entender también que lo que es lenguaje y pensamiento tienen diferentes raíces, como lo hemos explicado anteriormente. Son independientes. No hay una constante, es decir, ni pensamiento ni lenguaje son lineales. Van a tener avances y retrocesos. Espero que con la explicación haya podido darle solución a esos tres interrogantes. Muchísimas gracias.